El testimonio de Tomás. Eso es lo que vamos a seguir ahora con el corto tema. Y recuerden que estos temas son pequeños porque es simplemente para animarlo a usted, para que lea su Biblia, animarlo a que investigue su Biblia, investigue las cosas que usted, el poco conocimiento que tiene, para que usted los investigue esas cosas. Los estudios son cortos porque están diseñados específicamente para estos tiempos en que estamos, que la gente anda muy apurada y está diseñada para personas que van en el carro, para las personas que están en el campo, que trabajan y regresan, solamente tienen 1 hora o 30 minutos, lo pueden escuchar en 15 minutos, en 12 minutos o mientras van caminando al trabajo lo pueden escuchar. Arranquémonos. El testimonio de Tomás. El testimonio de Tomás. Juan 20, 19, 31. Voy a leer unos 2 versículos o uno y dice así. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar. O sea, el primero de la semana, estando a las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se les retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, o sea, Tomás dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. Hasta ahí nomás paro porque pues, es mucho el versículo. Eso yo nomás quería saber que ustedes tuvieran una idea de que el tema está basado sobre el testimonio de Tomás y la reacción de Tomás después de la muerte del Señor Jesús. Cristo apareció a los discípulos tras su resurrección cuando estaba a puertas cerradas por temor. Tomás no estaba con ellos. Más tarde escuchó los informes de la resurrección de los labios de los discípulos, pero aún así se desanimó. Aquello no coincidía con su idea acerca del reino y seguramente se preguntó por qué Jesús se reveló a los demás cuando él no estaba allí. Tomás dijo, si no viere en su mano la señal de los clavos y metiere mi dedo en la señal de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Está en el Evangelio de Juan 20:25. Él estaba estableciendo sus propias condiciones para creer. Este planteamiento acerca de la fe en Jesús aparece con frecuencia en Juan. Nicodemo respondió a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Está en Juan 3:4. También aquí hay otra historia. La mujer del pozo preguntó, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes agua viva? Está en Juan 4:3. Esta es el tercer testimonio. Vamos a ver qué más sigue. La multitud que había sido alimentada con los panes y los peces preguntó, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Este es el cuarto testimonio. Podríamos decir cuarto testimonio de duda.
El Evangelio de Juan se opone a la perspectiva, ver para creer. Cuando Jesús se encontró con Tomás después de la resurrección, lo invitó a venir, ver y tocar su cuerpo resucitado. Pero luego dijo, dichosos los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Dios nunca nos exige que creamos sin ofrecernos suficientes evidencias en las cuales basar nuestra fe. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todo se haya establecido, abundantes testimonios que apelan a nuestro corazón. Sin embargo, Dios no ha eliminado toda posibilidad de dudar. Nuestra fe tiene que reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. A través de la palabra de Dios, de la creación y de la experiencia personal se nos ha dado una asombrosa cantidad de evidencia para nuestra fe en Jesús. Si alguien te pregunta por qué crees en Jesús, ¿qué responderías? Si alguien le pregunta a usted, a alguien le pregunta a su hijo, ¿qué respuesta tendría usted? Vamos aquí al comentario, vamos al comentario aquí de la señora Elena G. de White. Dice así: cuando Cristo se encontró por primera vez en los discípulos en el aposento alto, Tomás no estaba con ellos. Oyó el informe de los demás y recibió abundantes pruebas de que Jesús había resucitado, pero la lobreguez y la incredulidad llenaba su alma. El oír a los discípulos hablar de las maravillas, manifestaciones del Salvador resucitado, no hizo sino sumirlo en más profunda desesperación. Sin embargo, hubiese resucitado realmente de los muertos, no podía haber entonces otra esperanza de un reino terrenal. Y haría su vanidad el pensar que su maestro se revelase a todos los discípulos excepto a él. Estaba resuelto a no creer y por una semana entera reflexionó en su condición que le parecía tanto más oscura en contraste con la esperanza y la fe de sus hermanos. El deseado de todas las gentes. Página 747. Nuestro Salvador no tiene palabras de encomio para los que en estos últimos días son de corazón lento para creer, como tampoco elogió al dudoso Tomás, quien alardeaba de que no creería en las pruebas que los discípulos referían y a las que ellos daban crédito de que Cristo había ciertamente levantado de entre los muertos y se les había aparecido. Dijo Tomás, a Tomás la evidencia que había dicho que necesitaba, pero le reprochó: no seáis incrédulo, sino creyente. Tomás reconoció que había sido convencido. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto? Tomás, ¿creíste? Repito, porque me has visto. Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 613. Muchos aficionados a la duda se disculpan diciendo que si tuviesen las pruebas que Tomás recibió de sus compañeros, creerían. No comprenden que no solamente tienen esa prueba, sino mucho más. Recibió de sus compañeros, creerían. No comprenden que no solamente tienen esa prueba, sino mucho más. Muchos que, como Tomás, esperan que sean suprimida toda causa de duda, no realizarán nunca su deseo. Quedan gradualmente confirmados en la incredulidad. Los que se acostumbran a mirar el lado sombrío, a murmurar y quejarse, no saben lo que hacen. Están sembrando las semillas de la duda y
segarán una cosecha de duda. En un tiempo en que la fe y la confianza son muy esenciales, muchos se hallarán así incapaces de esperar y creer. En el trato que concedió Tomás, Jesús dio una lección para sus seguidores. Su ejemplo demuestra cómo debemos tratar a aquellos cuya fe es débil y que dan realce a sus dudas. Jesús no abrumó a Tomás con reproches ni entró en controversia con él. Se reveló al que dudaba. Tomás había sido irrazonable al dictar las condiciones de su fe, pero Jesús, por su amor y consideración generosa, quebrantó todas las barreras. La incredulidad queda rara vez vencida por la controversia. Se pone más bien en guardia y haya nuevo apoyo y excusa. Pero revélese a Jesús en su amor y misericordia, como el Salvador crucificado, y de muchos labios antes indiferentes se oirá el reconocimiento de Tomás, Señor mío y Dios mío. El deseado de todas las gentes, página 748. Gracias por escuchar y espero que tengan un buen día, una buena noche donde estén. Gracias amigos, suscríbanse por favor y compartan. Si quieren bajar el audio y lo compartan, no hay ningún problema. Esto es palabra de Dios, no es mía. Simplemente yo estoy tratando de compartir con ustedes. Cuídense mucho, hasta pronto.